Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña a esta hora Luis José Marcano, ministro para la Comunicación e Información. Bienvenido a Entrevista Venevisión. Hola, Elianta, muchas gracias por la oportunidad. Muchísimos temas que tocar, ministro, pero quería comenzar un poco pulsando su opinión en relación con la decisión que tomó ayer el TCJ, el Tribunal Supremo de Justicia, y el pronunciamiento que tuvo que le quita competencias contraloras a la Asamblea Nacional. Sí, bueno, lo primero que hay que aclarar es que el Tribunal Supremo de Justicia no quita ninguna competencias a la Asamblea Nacional, emite una sentencia dada una serie de acciones que ha tomado el Parlamento venezolano y que obliga al Tribunal Supremo de Justicia a, interpretando la Constitución de la República, porque el único instrumento que limita a los poderes del Estado venezolano, que son 5, es la Constitución. El TCJ no es un limitante de ningún otro poder del Estado venezolano. Nosotros, en nombre del Poder Ejecutivo, respetamos la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y pedimos lo mismo, exhortamos al resto de los poderes a asumir una conducta similar. Ahora, más allá de un tema técnico, más allá de un tema jurídico que está allí, que puede ser debatido por los expertos en la materia, yo creo que hoy los venezolanos están sumamente pendientes, sumamente atentos a las iniciativas que los distintos sectores políticos del país, sus instituciones, presten a los problemas fundamentales, el tema de la alimentación, el tema farmacéutico, el tema de la seguridad. Por tanto, yo creo que es deber de los distintos factores políticos de la nación abocarse a esto. Generar mecanismos que intenten torpedear la acción de un poder, en este caso del Poder Ejecutivo, no creo que sea lo que necesita nuestro país en este momento. Repito, nosotros respetamos la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, esperamos que haya un comportamiento acorde al sistema democrático de parte de la Asamblea Nacional, pero que fundamentalmente todos nos aboquemos a atender la situación de emergencia en la cual hoy nos encontramos. Ahora, uno de los planteamientos que hacen sobre todo los diputados de la oposición es que este pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia limita o viola lo que es la independencia de los poderes y que el sistema judicial en este momento también está dentro de una etapa de crisis que habría que revisar. Una de las diputadas ayer en el pleno, en el hemiciclo, hablaba de que anteriormente se había hecho unos pronunciamientos también por parte del Parlamento hacia una sentencia que sacó la Sala Constitucional. Bueno, fíjate, la Asamblea Nacional, la nueva Asamblea Nacional, la que comenzó el pasado 5 de enero, lamentablemente para nosotros ha asumido una actitud que no creo que es la que corresponda. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son magistrados legítimos, fueron designados en su momento por la Asamblea Nacional vigente el año pasado. La postura de la mayoría de los que tienen los sectores de oposición en la Asamblea Nacional constantemente ha estado cuestionando la legitimidad del Tribunal Supremo de Justicia y sus decisiones. Eso no es lo que corresponde. Por tanto, es la Asamblea Nacional y la mayoría de los sectores de derecha las que ha intentado de algún modo torpedear y deslegitimar, desacreditar a un poder del Estado que es el Tribunal Supremo de Justicia, que repito, es un poder legítimo. Buscar una confrontación de poderes, insisto, creo que no es lo que los venezolanos están aspirando de las instituciones del Estado. A este momento, por supuesto, y además reconocido por todos los sectores independientemente del lugar donde se encuentre, estamos en una situación de crisis que hay que abordar y lo acaba de decir usted directamente. ¿Cómo podemos analizar la situación actual? Sobre todo en el tema económico. Sí, es el tema fundamental y nosotros lo entendemos perfectamente. A ver, la revolución bolivariana, el gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro ha colocado sobre la mesa un plan de trabajo, una agenda económica bolivariana que tiene definido unos 14 motores, que tiene 36 mesas de trabajo a las cuales se han invitado a los más diversos sectores de la economía nacional a participar, a hacer sus aportes. Eso está derivando en acciones concretas que se vienen tomando. Ya el presidente ha tomado acciones, medidas de carácter estructural, el tema cambiario, el tema de la gasolina, entre otros. Ese plan de trabajo es el único plan que Factor Político alguno ha colocado sobre la mesa para poder atender las principales necesidades de la población, que como te decía hace algunos minutos, y el plan de trabajo de los motores lo revela. Motor agroalimentario, el motor farmacéutico como los elementos centrales de la situación a atender. Somos conscientes, tenemos plena conciencia porque lo vivimos además de las dificultades que está de algún modo enfrentando nuestra población en esa materia y por eso todos nuestros esfuerzos están concentrados allí en el tema económico, en la ejecución de la agenda económica bolivariana, que es el plan de gobierno. Ahora, no es un plan de gobierno solamente para solventar situaciones macroeconómicas y tal. Es un plan de gobierno, es un plan económico que básicamente
se aferra a la necesidad de garantizar la política social de la revolución bolivariana. Es decir, nosotros no vamos a sacrificar las inversiones en materia social que se han realizado durante los últimos 17 años en el tema de la vivienda, en el tema de las pensiones, en el tema de las misiones sociales. Por tanto, es un plan económico que busca estabilizar la economía, que nos busca ubicar en un escenario de productividad que nos permita superar la dependencia del rentismo petrolero, pero conservando la política social y conservando los elementos de protección de la población venezolana. Ahora, esa política social, dicen los expertos, los economistas con los que hemos conversado, necesita por supuesto un reimpulso en la área, por ejemplo, macroeconómica y en otras áreas que son fundamentales, además, a atender. El tema del déficit que tenemos hasta este momento, y una de las cosas que plantean es que hay algunas leyes que tienen que ser reformadas para poder activar. Estábamos hablando ayer, además se aprobó en primera discusión la Ley de Producción Nacional, que cuenta con el visto bueno de la mayoría opositora de la Asamblea, pero además cuenta también con las observaciones por parte del Ejecutivo Nacional. Sí. ¿Cuál es el planteamiento? Porque ustedes hablan de un plan económico y la Asamblea, la mayoría que está ahorita en la Asamblea, dice que ahí se necesitan medidas puntuales para, por ejemplo, entre otras cosas, reactivar las 500 empresas que ellos califican que fueron expropiadas por parte del Ejecutivo y que no están funcionando. Fíjate, cuando se habla de acciones concretas, el gobierno las está tomando. Te mencionaba solamente dos de las que son, digamos, vinculantes al tema estructural, el tema cambiario, el tema de la gasolina, pero hay muchas otras que se están tomando. Se han firmado convenios con empresas internacionales para el tema de la exploración y explotación minera, por ejemplo, en el arco minero en la región de Guayana. Se han firmado convenios con empresas petroleras de China, de Reino Unido, de Rusia, en la faja petrolífera del Orinoco. Es decir, es un esquema de alianzas con grandes naciones, con grandes potencias para, bueno, buscar justamente estabilizar la economía nacional por la vía del financiamiento, por la vía de nuevas inversiones. Recién, hoy, en horas de la madrugada, en la mañana ya, o en horas del mediodía, en China, estaba una delegación de Venezuela trabajando, mesas de trabajo con China, justamente apuntando a permitir los mecanismos para el financiamiento, buscando garantizar los recursos necesarios, repito, para la estabilización. Ahora, esas son acciones concretas que se están tomando, ese es el trabajo al cual está abocado el gobierno bolivariano. Yo creo, insisto en esto, que buscar torpedear ese accionar del gobierno, de la agenda económica bolivariana, pero además hacerlo sin ofrecer nada, porque lo cierto es que desde los sectores de la Asamblea Nacional, desde los sectores de la derecha venezolana, no se propone nada. Es decir, nadie sabe qué propone, por ejemplo, la derecha venezolana en el tema cambiario. Nadie sabe qué propone la derecha venezolana en términos de los precios que deba tener la gasolina. No hay una oferta distinta para la población. La única oferta es la del plan de la agenda económica bolivariana que ha colocado el gobierno bolivariano. Ahora, y con esto cierro aquí, yo creo que sí es importante que en estas circunstancias de emergencia en la cual nos encontramos, la población pueda valorar cuáles son o cuál es el modelo que debe asumir nuestro país para superar esta emergencia y superar el rentismo petrolero. El modelo neoliberal, que ya lo vivimos y que se vive hoy en buena parte del mundo, que termina sometiendo a la pobreza, a las inmensas mayorías, solo beneficiando a unas élites, o el modelo que ha venido construyendo la revolución bolivariana, que es un modelo básicamente de inclusión. Cuando se plantea desde la Asamblea Nacional un proyecto de ley que básicamente tiene dos impactos muy negativos. Uno, la privatización de prácticamente todas las empresas recuperadas por el Estado venezolano, empresas que, vale decir, en muchas de ellas se violentaban los derechos de los trabajadores, en muchas de ellas no se generaban los niveles de producción que ellos alegan que se generaban. Y otra, la prácticamente derogatoria de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, que es una conquista de la Revolución Bolivariana del año 2011, que ha garantizado la estabilidad de la clase obrera venezolana. ¿Que hay fallas en las empresas del Estado? Por supuesto que las hay muchísimas fallas, y es el reto de la Revolución Bolivariana corregir esa falla, pero no es la vía de la privatización la que va a solucionar el problema. La vía de la privatización vimos su resultado en los años 90. Entre 1990 y 1998 se duplicó la pobreza en el país. Es decir, todas esas privatizaciones no generaron un saldo positivo para las mayorías. Sí le dejaron un capital muy importante a pequeños grupos económicos. Ahora, ministro, no hay forma de llegar a un consenso, es decir, que se sienten en una mesa para escuchar además los planteamientos tanto del gobierno y de la oposición y lograr entre todos y en conjunto, porque además se ha llamado muchas mesas del diálogo. Sí. Y se han sentado, entre comillas, muchas veces a conversar, y de esas conversaciones
¿Cuál es el fruto que hemos tenido hasta este momento? Porque pareciera que el juego está trancado, que cada quien hacia una salida que considera que es la más viable y no llegamos a un consenso para lograr justamente las medidas necesarias para impulsar el país. Para nosotros el juego no está trancado en tanto y cuanto hay una agenda económica bolivariana en marcha. Lo que yo creo que aspira la población no son reuniones, diálogos improductivos. Sobre todo por la emergencia que hay en este momento. momento. Por supuesto. Entonces, nosotros no tenemos tiempo para perder. Por tanto, los espacios de conversación, de diálogo, a los cuales el mismo presidente de la República, desde principios de este año 2016, el presidente ha convocado a todos los sectores del país. Hubo la convocatoria de un Consejo Nacional de Economía que se instaló en el Teatro Teresa Carreño. Ahí están representados los más distintos sectores de la economía nacional y sectores políticos. Se invitaron gobernadores, alcaldes de sectores de oposición, diputados de sectores de oposición. Es decir, el presidente ha sido muy claro en el planteamiento. La emergencia en la que nos encontramos, la coyuntura histórica y la necesidad de superar el rentismo petrolero no es una tarea única y exclusiva del gobierno, de las filas revolucionarias, es una tarea de todos los venezolanos. Ahora, el gobierno tiene sus competencias, tiene sus facultades. Nosotros hemos hecho la convocatoria, pero no hemos visto, lamentablemente, en 2 meses que tiene la nueva Asamblea Nacional funcionando, no hemos visto los gestos que permitan realmente asumir que están en sintonía con los problemas. Es decir, cuando una Asamblea Nacional se instala y lo que coloca en el centro, la principal oferta que da a los venezolanos es sacar un gobierno en 6 meses, ya ahí tú entiendes que es difícil el diálogo y el acuerdo que tú planteas, que yo estoy totalmente de acuerdo. Es decir, lo que los venezolanos aspiran de los factores políticos del país es racionalidad, sensatez para poder atender los problemas, pero no cómo se maneja la sensatez con un grupo político que, repito, lo primero que coloca en la mesa es vamos a sacar al gobierno en 6 meses. Es difícil. Ahora, eso no nos detiene a nosotros. Nosotros seguimos avanzando, repito, con un plan muy concreto, agenda económica bolivariana. Como parte del Ejecutivo Nacional, hay una crisis además en el sistema eléctrico, que escuchamos a varios sectores, además que estamos prácticamente en emergencia y estamos muy cerca de un colapso, por ejemplo, del Guri. ¿Qué medidas se pueden tomar? ¿Cómo ayudar justamente a poder salir de esta situación? Sí, fíjate, lo primero que hay que identificar allí es el contexto. Es decir, son 3 años de sequía severa a los cuales ha sido sometido nuestro país por efectos del cambio climático. Estamos a las puertas del fenómeno El Niño, que está teniendo ya un impacto significativo. Eso no es una situación exclusiva de Venezuela, es lo primero que hay que decir. Vemos en la hermana República de Colombia, donde se decretó la emergencia eléctrica. Es decir, una situación global que está afectando varias naciones. Y en ese escenario, bueno, el gobierno bolivariano ha venido asumiendo una serie de acciones muy concretas, algunas vinculadas, por ejemplo, al tema de centros comerciales, de hoteles, otras que tienen un impacto en el sector público, la reducción del horario, es decir, medidas que son necesidades para poder afrontar esta situación. Hoy, nuestro ministro de Energía Eléctrica, Luis Alfredo Mota Domínguez, está en el Guri, va a mostrar al país en las próximas horas la situación, que es una situación bastante delicada. Él hará y dará los detalles correspondientes acerca de las nuevas acciones que se está tomando en esta materia. El gobierno bolivariano durante los últimos años ha hecho una inversión muy fuerte en el tema de la generación de energía de la termoeléctrica. No es un problema de falta de inversiones, hay una situación concreta de la naturaleza, el tema de la sequía de 3 años y el fenómeno del Niño que tiene un impacto. Repito, situaciones como la de la hermana República de Colombia creo que lo evidencian muy claramente. Ministra, en materia comunicacional, la Comisión de Comunicación de la Asamblea Nacional está haciendo un trabajo para revisar un poco el tema, entre otras cosas, de la libertad de expresión. Pero quería empezar pulsando su posición en relación con la hegemonía comunicacional. A ver, nosotros hemos planteado durante los últimos años la necesidad de generar un esquema comunicacional que esté acorde a las circunstancias, las necesidades del pueblo venezolano. Nosotros hemos logrado romper durante todos estos años con la hegemonía del sistema al cual nos oponemos. Es decir, el sistema capitalista impera en el mundo, imperan hoy digamos, sus mecanismos en Venezuela. Nosotros no estamos en una sociedad socialista, estamos construyendo desde la Revolución Bolivariana, construyendo un modelo socialista. Eso implica una confrontación de valores, básicamente, ¿no? El tema comunicacional en una confrontación de valores juega un rol muy importante, es decir, los valores que nosotros promovemos, que están vinculados al tema de la igualdad, que están vinculados a la inclusión, que están vinculados a la solidaridad, requieren de una plataforma comunicacional que por medio de la herramienta comunicativa, pero la herramienta básicamente cultural, nos permita generar las condiciones subjetivas necesarias, subjetivas y objetivas necesarias para la construcción de ese modelo socialista. Ahora,
lo que hay en el mundo y lo que nosotros hemos venido tratando de romper en Venezuela es una hegemonía total del sistema capitalista y sus mecanismos comunicacionales. Ahora, el planteamiento y las observaciones que se hacen justamente de lo que ha estado haciendo el Ejecutivo en relación con la materia es que eso rompe el pluralismo, que además forma parte de la libertad de expresión. Mira, yo creo que ese discurso de la libertad de expresión, pretender agredir a nuestro país como se hace desde muchas partes del mundo, o pretender cuestionar el avance de la libertad de expresión en nuestro país, yo creo que tiene un amplio rechazo o desconocimiento de las inmensas mayorías en nuestro país. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros no podemos negar. Hoy en nuestro país la población en general tiene muchísimas mayores posibilidades de expresarse libremente a través de medios de comunicación. Cuando nosotros hablamos del tema de los medios de comunicación, nosotros no nos limitamos a un conjunto de medios de comunicación nacionales y tradicionales. Nosotros hablamos incluso de la posibilidad que hoy millones de venezolanos a través de medios comunitarios, a cualquier localidad que tú vayas del país, cualquiera de nosotros lo puede comprobar. Hay una radio comunitaria, hay una televisora comunitaria, hay un periódico comunitario, hay colectivos que utilizan ahora redes sociales, utilizan distintas aplicaciones de comunicación. Es decir, nosotros hacemos un verdadero ejercicio de la libertad de expresión. Que hay fallas, que hay debilidades, que hay cosas en las cuales tenemos que avanzar, por supuesto, pero respecto a lo que teníamos y respecto a lo que hay en muchas partes del mundo, en nuestro país hay un verdadero ejercicio de la libertad de expresión, y no solamente la posibilidad de expresarse, sino a través de hacerlo a través de medios de comunicación. Repito, el tema de los medios comunitarios es una expresión de ello, donde se expresan además las más distintas críticas. Es decir, en estos espacios comunitarios, bueno, se critica tal vez la función de un alcalde, la función de un consejo comunal, se apoyan muchas cosas, se valoran muchas cosas. Es decir, hay un ejercicio de la libertad de expresión. No decimos que es perfecto, decimos que hay muchas cosas por mejorar, pero es mucho mejor que lo que teníamos. Ministro, se nos está acabando el tiempo, Sí. pero rápidamente quería tocar con usted, se evaluó dentro de la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, escuchábamos a Insa Carbone, que es presidenta de la Cámara de Radio, decir que hay 1.500 emisoras que son clandestinas, que no se ha renovado la concesión a algunas emisoras que ya han consignado sus papeles y no han tenido respuesta. Igual pasa con algunas televisoras que no se les ha renovado la concesión. Falta papel. Además, también algunos medios que están anunciando que dentro de pocos días ya pueden cerrar por falta de papel. Sí, bueno, dos cosas. Una, el tema de las concesiones. El presidente de la República ha estado haciendo un seguimiento personalmente a varias de estas concesiones, haciendo las evaluaciones que corresponden al Estado venezolano, y en su momento se informará. Nosotros, hace un par de días, estábamos, por ejemplo, en el Estado Táchira entregando 8 concesiones de radio comunitarias que tienen ejerciendo una labor muy importante. Hay que sincerar, ¿no? Yo creo que ese es uno de los elementos centrales en los cuales ahora nosotros estamos concentrados. Sincerar el uso de los distintos medios de comunicación, radiales, televisivos. Y aquellos casos donde mayor ruido se ha pretendido hacer, nosotros nos limitamos a decir, no aceptamos chantaje de ningún grupo empresarial, y estamos haciendo las evaluaciones institucionales correspondientes, y en su momento se va a informar al país sobre cada uno de estos aspectos. Tú mencionabas el tema del periódico, ciertamente es una situación bastante delicada, está muy vinculada al tema de la restricción, la caída significativa de los ingresos en divisas del país. Ayer el presidente lo comentaba, mes de enero 77 millones de dólares, mes de febrero 70 millones de dólares, cuando el promedio que traíamos de los últimos años estaba cercano a los 3.000 millones de dólares. Eso tiene un impacto en distintos aspectos de la economía nacional. En el caso del papel, ha tenido un impacto. Nosotros, el gobierno bolivariano, ha venido haciendo un esfuerzo para garantizar el suministro de papel a las distintas instancias comunicacionales, en este caso los periódicos, para que puedan hacer uso del papel. Ahora, nosotros también decimos, ¿no? Y esto es muy importante que quede claro, no puede un sector privado pretender que el Estado sea el que constantemente y únicamente les garantice el acceso al papel. También debe haber una cuota de corresponsabilidad de dueños de medios de comunicación a la hora de adquirir una materia prima tan esencial como es el tema del papel. Sin embargo, nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos para evitar que se genere algún perjuicio del funcionamiento de los periódicos en el país. No vamos a permitir que eso suceda, pero es un tema de corresponsabilidad también, no es un tema únicamente de responsabilidad del Estado. Bien, ministro, se nos acabó Muchas el tiempo. En la reforma a la ley de telecomunicaciones, la reforma a la ley resorte, ¿estarían dispuestos a sentarse a revisarla? Nosotros estamos dispuestos a conversar con quien sea. Ahora, hay unos principios legales, unos principios constitucionales que no se pueden violar. El espectro radioeléctrico es finito, eso no es algo que pueda entregarse así libremente. Por tanto, es muy irresponsable plantear el hecho de que la
concesiones o los derechos sobre el espectro radioeléctrico son derechos casi que heredables de pequeños grupos económicos en el país. Eso es un planteamiento bastante irresponsable que algunos han asomado y que nosotros con toda libertad podemos discutir. Agradecida por su tiempo aquí en Entrevista Muchas Venevisión, gracias. ministro. Luis José Marcano, ministro de Comunicaciones. Gregorio, regresamos.